siempre estamos centrados en nosotros mismos, en el que dirán, en el que irán a pensar de mí, es que yo no puedo, si pongo la torta, si me equivoco, si gagueo. Moisés era gago. Entonces, ¿verdad que tenemos un problema con nosotros? Yo estuve hace años en un taller, añísimo, que ni siquiera era, ese taller era de la iglesia, era mundano, si se quiere. Taller de superación personal. Y nos tuvieron con una botella de 2 litros, valga la cuña. 7 días para tomar, para acicalarnos y todas nuestras necesidades. 7 días. Y después, para el final, nos sacaron en carro. Dice, mañana es día de fiesta, todo el mundo póngase traje, bien vestido. Eso fue en Maracay. Y nos sacaron. Uno para caña de azúcar, por todo. Y los dejaron allí. Dice, usted tiene que llegar a la sede, sin medio en el bolsillo. Algunos no llegaron, otros llegamos. ¿En qué consistió? En la fe. Nosotros estuvimos metidos en un barrio que se llama La Coromoto. Y de ahí no sé cuántos kilómetros, porque ni siquiera sabía cómo regresar. Y lo que hice fue orar, dice, Señor, solamente tú sabes dónde estoy, ayúdame, abre los caminos. Y le dije, vámonos por esta calle. Y cuando, para Silvino, me dijeron. Era un señor que hacía muchos años atrás, como 10 años atrás, llegó a un negocio que yo tenía con hambre, y yo le di de comer y le di que comiera, le puse panes, bueno, y él se acordaba. Y yo le dije, mira, sé que estamos en tal sitio, estoy acá, ando vestido como me ve, pero ando más limpio que una gata ladrona. Y necesito llegar allá. Ah, tranquilo, aquí mismo te resolvemos. Y recogió entre los que estaban allí una vaca y nos pagaron el taxi. ¿Quién lo hizo? Aunque era una cosa mundana, Dios lo hizo porque yo creí en Él. Y desde allí vino tratando Dios hasta mi vida y fue encaminando mi vida. Entonces, ese es el punto del egocentrismo. No, yo soy fino. ¿Qué me voy a estar yo acordando de ese personaje? Eso pasó una vez y yo ni siquiera me acordaba de la cara de él. Pero Dios va a mover cielo y tierra para hacer lo que tú, porque Él lo quiere hacer de intermedio a través tuyo. Tú lo que necesitas es quitarte el sulfato y conectarte a Él. No sé si me están entendiendo. Entonces no tienes por qué pensar cómo lo vas a hacer, Dios lo va a hacer. A veces nos olvidamos de que cuando Dios habla siempre revela lo que va a hacer. Lo que quiere que nosotros hagamos, Él no quiere que hagamos nada por Él. Él nos va a decir qué es lo que Él va a hacer. Él no dice necesito. Él dice voy a sacar a mi pueblo. Te voy a enviar a ti, pero yo soy el que voy a sacar a mi pueblo. Entonces, entonces tenemos que unirnos a Él de modo que Él pueda hacer su obra por medio nuestro. Así que aquí hay un mito que tenemos que destruir. Nosotros no tenemos que ser capaces de realizar la tarea con nuestros limitados recursos o capacidades. No tenemos, hermano. Lo que tenemos es que avanzar con fe, con confianza y obediencia, porque sabemos que Él va a llevar a cabo todo lo que se propone. Jesús indicó que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Las Escrituras testifican esta verdad.
Dice allá en Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿cuál es tu imposible? Hasta ahora, ¿cuál es tu imposible? Les voy a decir esto a nivel financiero. ¿Cuántos han tenido cuentas impagables que llegaron un momento y dijeron, no, esto no la puedo pagar, jamás, ni que juntar de todos los reales del mundo? A ver, levanten la mano. ¿Y por qué la pagaron? ¿Cuántos dijeron, ay, me quiero morir porque todavía están vivos? Ay, pensé que me moría ese día. ¿Y por qué está vivo? Dios lo que anda buscando es un hombre y una mujer de fe para decirle qué es lo que Él va a hacer. ¿Usted cree que ustedes están acá porque yo soy cara bonita? No. Ustedes están acá porque Dios es el que los trae, yo no los traigo. Ese es un embuste. Si usted cree que el pastor lo está convenciendo para que se venga, mire, si el Espíritu Santo a ustedes no le convence y no le revela, olvídese. Entonces no podemos estar creyendo en lo que somos, en nuestra, ¿cómo se llama? Nuestros méritos o nuestras potencialidades. La potencialidad viene del Señor, hermano. ¿Ve? Y cuando Dios me llama, pues Él me va a ayudar. Definitivamente, Dios me va a ayudar. Aquí les voy a dar una lectura, pueden seguirme en la página 151. Es la lectura de Len Coster y las misiones. Se requiere fe. Si no lo tienen algunos, pues ponga oído al tambor. En la iglesia de Saskatoon, eso es Canadá, creímos que Dios nos iba a usar para alcanzar para Cristo a las personas de toda la provincia. Hay allí más de 200 ciudades, pueblos y aldeas. Esto significaba que tendríamos que empezar nuevas misiones o iglesias. Para lograr esto sentimos que Dios nos guiaba a llamar a Len Coster para comenzar nuevas misiones. Él, a su vez, ayudaría a otras iglesias a empezar nuevas misiones. Por 14 años, Len y su esposa Ruth habían pastoreado iglesias pequeñas. Len estaba tan dedicado al Señor que trabajaba en una gasolinera para sostenerse mientras servía en el pastorado. Sin un pastor a tiempo parcial, aquellas iglesias no hubieran tenido ningún liderazgo pastoral. En ese tiempo la pareja habían logrado ahorrar $7,000 con la esperanza de que algún día tener suficiente para dar el anticipo de una casa. $7,000 guardando durante 14 años, ¿ok? Cuando Len se sintió absolutamente convencido de que debía venir a ayudarnos a empezar iglesia, le dije, Len, no tenemos dinero para la mudanza, ni tampoco para pagarle ningún salario. Él contestó, Enrique, el Dios que me llamó me ayudará. Tomaremos el dinero de nuestros ahorros y nos mudaremos. Más tarde Len vino a mi oficina y me dijo, Enrique, mi esposa y yo hemos orado y hablado toda la noche. Por 14 años he trabajado en un trabajo secular y no he tenido problema para proveer mi familia, pero la necesidad es tan grande y la dirección de Dios tan clara que sentimos que debemos dedicarnos a este trabajo a tiempo completo. Anoche nos dimos cuenta de que el dinero que tenemos en el banco le pertenece a Dios y que Él quiere que mientras tanto lo usemos para sostenernos. Imagínense ustedes, sus ahorros para pagar el viaje y para comer mientras ellos estaban allí. O sea, se iban confiando en Dios. Ahora bien, cuando se haya acabado, Él proveerá. ¿No es un salto al vacío eso? Para muchos es un salto al vacío, ¿verdad?
¿Cuántos creen que era un salto al vacío? Qué bueno. Hay que orar más. ¿Ve? Porque tenemos que orar por una fe como la de este hombre, como la fe de Lembe. Ahora bien, de modo que no se preocupen en cuanto a mi sostenimiento. Cuando Len salió de la habitación, caí de rodillas y lloré ante el Padre. Le dije, Padre, no entiendo por qué una familia tan fiel tiene que hacer esta clase de sacrificio. Veían ellos una gran fe demostrada en acciones. 2 días más tarde recibí una carta de una persona en Kamloops, Columbia Británica. Era muy corta y simplemente decía, me he enterado que Len Coster ha venido a trabajar con ustedes. Dios me ha puesto en el corazón que debo ayudar a sostener su ministerio. Adjunto un cheque por $7,000 para su sostenimiento. Cuando abrí la carta, caí de nuevo de rodillas y lloré a nuestro Padre. Esta vez le pedí que me perdonara por no haber confiado en Él cuando me dijo que podía hacer. Llamé a Len y le dije, hermano, usted puso sus ahorros de toda una vida en el altar del sacrificio, pero Dios tenía algo mejor entre las zarzas. El Dios que dijo, yo soy tu proveedor, ya ha provisto. Luego le conté lo sucedido. ¿Sabe usted el impacto que eso causó en la vida de Len? ¿Sabe usted lo que significó en la vida de nuestra iglesia? Todos crecimos en fe con Dios. Después de esto marchamos por fe una y otra vez. Observamos a Dios hacer cosas maravillosas. Nunca hubiéramos llegado a tener tal experiencia con Dios si no hubiéramos dado el primer paso de fe y llamado a Len. Esa experiencia nos sirvió para aprender a confiar en Dios. Cuando se encuentre con Dios, enfrentará una crisis de creencia. Esa requerirá fe. Sin ella, usted no podrá agradar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando Dios nos llama a algo, o pegamos la carrera, o yo me voy, o no. Mejor es fulano. ¿Alguien puede describir en alguna ocasión que requirió fe, que se le presentó una crisis de creencia y que no respondió por causa de fe? Así me gusta, mujeres valientes. Bueno, hace como 5 años el pastor... Por favor, este micrófono está activo. ¿Sí? Sí, bueno, hace como 5 o 6 años el pastor Ricky un domingo me ministra y me dice, tú vas a ser pilar de esta iglesia. Después cuando me siento y digo, pero si yo no tengo para Más ser... limpia que esa. Sí, yo lo dije, de verdad. Resulta que viene esta crisis y una noche orando el Señor me dice, déjate guiar por mí. Y así he venido haciendo, cuando Él me motiva a ayudar, yo lo estoy haciendo. Y esa es una manera de ser pilar, ayudando a mis hermanos, diezmando bien. No era lo que yo me imaginé en aquel entonces, que tenía que tener sacos de dinero para poder ser pilar. En ese entonces yo tuve una crisis de creencia que eso me mantuvo como un mes, pero yo, ¿cómo voy a hacerlo? Y ahora, en esta época que estamos pasando una crisis, fue cuando lo vine a entender. Bueno, ahí tiene jabón para que lave. Describe una ocasión en su vida que requería fe en Dios y en la que respondió con fe. Podía ser cuando usted no veía ninguna otra manera de realizar la tarea, a menos que Dios lo hiciera a través suyo. Medite pues unos momentos, ¿verdad? Y el que se recuerde algún episodio, lo puede decir acá. Lo que sí que seamos interactivos. Bueno, yo me acuerdo de 2, pastor. Una fue la de mi casa. Fue cuando nosotros le pedimos permiso al pastor
para pertenecer al consejo comunal. Y oramos, se oró, y el pastor nos dijo que sí, que era el tiempo, pues. Resulta que hubo una reunión y yo fui electo como vocero de hábitat y vivienda. Y venían, para las comunidades venían las viviendas. Y se hace una reunión con todos los ingenieros y eso, y para mi comunidad, los próceres, no venía ninguna vivienda. Y yo, wow, Señor, ahí apliqué la fe porque yo vi a todo el mundo así sentado y todas las vecinas de mi comunidad me maldijeron, me dijeron grosería, y los ingenieros se me quedaban mirando y yo, o sea, el diablo me quiso avergonzar, pero yo activé la fe y le dije a la gente, por fe viene mi casa, ¿usted lo cree? Usted me refutaban grosería. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Ninguno. Le dije a los ingenieros, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Ninguno lo creía. Pues yo sí lo creo. Llegué y le di las manos a los ingenieros y dije, por fe viene mi casa. Y lo creí, pastor, lo creí en ese momento. Y déjeme decirle que estamos durmiendo en el rancho, mi esposa y yo, y una voz audible en la madrugada me dice, Henry Macho, tu casa viene dentro de 15 días. Wow, menos mal que no tenía crisis de creencia, pastor, si no estuviera viviendo en el rancho. Sí, y entonces me desperté y paro a mi esposa, la despierto, amor, escuché una voz que me dijo, dentro de 15 días viene tu casa. Lo creímos, oramos y empezamos a contar los 15 días. Y al 15 días recibo una llamada. Y resulta que me llama un diputado, John Der Silva, de la Asamblea Nacional de Caracas, vivo y directo, y yo, wow. Me llamó y me dice, ¿usted es el señor Henry Macho? Sí, mucho gusto. Soy el diputado John Der Silva de la Asamblea Nacional de Caracas y lo estoy llamando para decirle que para su comunidad llegó la gran misión Vivienda Venezuela. Y yo, wow, esa es la fe. Esa es una. Hoy en día tenemos nuestra casa para la gloria de Dios. Nos la entregaron completa. En mi fuerza, y si yo hubiese tenido crisis de creencia, no tuviera mi casa todavía. ¿Ve? Y la otra fue, pastor, cuando mi padre enfermó, tenía crisis de creencia en ese momento, pero Dios usa a hombres como el pastor y usa a hermanos también, ¿verdad? Y usa a personas y habla de diferentes formas. Y me activó la fe junto con mi esposa, porque en nuestra propia fuerza no hubiésemos creído que hubiésemos conseguido los remedios, los medicamentos y todas esas cosas, pues. Y activamos la fe y por fe vimos la gloria de Dios. Esas fueron las dos. Gloria a Dios. Ahora viene otra preguntita. ¿Sabe usted de algo que Dios quiere que usted haga y no lo está haciendo? Turum, 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 turum. Me da pena. Que ore por los enfermos, pero me da vergüenza pararme y decirle la palabra que Dios quiere que diga. ¿Y si se muere, de quién es la culpa? Mía. Porque Dios te manda a orar por él. Sí, lo hago, pero en mi casa. Pero Él me manda cuando, varias veces, he estado los domingos, y el Señor me ha motivado que vaya a orar al hermano Jonathan, que lo vaya a orar. Y yo digo, pero es que me da vergüenza, pero, Señor. Yo lo oro desde allá y comienzo a orarlo allá. Y estás orando, ¿no? Pero entonces estás orando por el sí, hermano. pero Él quiere que yo me ponga al lado de él a orarlo. Bueno, llámalo aparte cuando termine el servicio y dice, hermano, vamos a orar por tu sanidad. Sí, porque el Señor me ha dicho, suelta la palabra, bueno. Suéltala. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Les voy a decir algo. Toditos tienen su cuento que echar. Toditos. Esa es una de las causas por qué no recibimos bendiciones. Pero bueno. Buenas tardes. Bueno, un cuentico que tengo, no les había contado, y creo que tiene algo que ver con esto. A nosotros nos pasó una situación en diciembre de este año que pasó,
nos vimos involucrados en una situación fea, nos estafaron una gente del penal de Tocuyito, y a través de esa situación, de esa estafa, adquirimos una deuda, justo recuerdo, porque aquí está de $7,000. $7,000 en este momento, ustedes saben que… Y yo decía, Dios mío, yo no puedo pagar esa $7,000, no tengo, ¿no? ¿De dónde saco yo $7,000 para pagar? Una mercancía que no era mía y tenía que pagarla. Yo estaba desesperada, mi familia tampoco cuenta con los recursos para pagar esa cantidad de dinero. Y lloraba y yo le pedía a Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer, no sé cómo pagar esa deuda. Y bueno, tuve que hacer un sacrificio, perdí mi casa, perdí mi apartamento, pero gracias a Dios logré pagar esa deuda. Ya después en mayo yo estaba aquí un domingo orando y pidiéndole a Dios, yo lloraba, yo decía, Dios mío, porque no es fácil, uno no está acostumbrado a verle nada a nadie ese dinero, eso era mucho, mucho dinero. Y yo, Dios mío, ayúdame. Y un domingo aquí en la iglesia orando, yo lloraba y le pedí a Dios que me diera dirección para ver qué iba a hacer. Ese domingo saliendo de aquí de la iglesia, me empieza a llamar las personas de la inmobiliaria con que yo había publicado el apartamento. Esa misma semana, ese mismo domingo, el lunes, ya estaba vendiendo el apartamento. Fue un sacrificio, pero bueno, pero ahora confío y tengo por eso ahora creo, tengo la fe. Bueno, eso es muy larga la historia, pero ahorita tengo la fe y creo que Dios me va a proveer mi casa nuevamente. Amén. Y bueno, es largo el cuento, pero más o menos es eso, que debemos creer, debemos confiar en Dios, y creo ahora que nuevamente Dios va a proveer mi casa. ¿Sabe usted que de algo que Dios quiere que usted haga y no lo está haciendo? Repito. ¿Quién sabe si en eso Dios quiere que diga para que se caiga y se quebrante todo y venga la bendición? Sí, a veces, no que a veces con frecuencia Dios nos habla y hay que como derribar esa fortaleza. En mi caso, por ejemplo, es de administrar mejor mi tiempo para tener más tiempo con Él. No está referido nada más a lo de la palabra que me ha mandado a leerla, más la palabra y estar más tiempo con Él. Si bien es cierto que sí le sirvo, pero Él no me está diciendo que le sirva más, sino Él me está pidiendo que yo esté más con Él, a solas. Eso es lo que… ¿Y por qué vacila? ¿O has vacilado? He vacilado, no he administrado bien mi tiempo y en eso ha estribado mi error. A ver. ¿Alguna vez ha deseado hacer suya la oración de los discípulos? Aumentanos la fe. La que pasó dijo que sí. ¿Quién más? Ay, Rafa, pasaste en un momento en que, ay Dios. Pastor, no. La pregunta anterior, pastor, yo tengo un problema. Yo reconozco porque tengo un problema, pastor, porque yo me tranco a mí Dios a veces me dice que le hable a una persona y no sé, no le habla. No sé, tengo un problema, pastor, me siento como, no sé si es un temor, no sé, no puedo hacerlo, pastor. Te tranca, te iba a buscar una llave aquí, pero no la… Y entonces, y Dios me demanda, porque sí, Dios me dice que tengo que salir adelante, pues, y el otro día me ministró bastante el Señor, pastor, porque íbamos… Sube el micrófono. Íbamos para la playa y nos montamos en el autobús. Pero Dios me está diciendo que me pare y dé una palabra antes que el autobús arrancara. Y yo, pastor, yo hacía que me vio y no podía levantarme, pues tenía temor. Y entonces, el resultado fue que
que yo no lo hice, pastor. Y me dio dolor y me dio temor. Y de repente vine y se para un varón de allá adelante. Y lo que yo iba a hacer, lo que Dios me había puesto a mí que hiciera, lo hizo él. Y me dio temor porque dije, concha, Naguará, ya veo que si yo no atiendo a la voz de Dios, puedo ser desechado, pues, porque mira cómo levantó a otro que... Y lo mismo que Dios me puso a mí que hiciera, lo hizo él. Y es algo tremendo, pues uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Y la fe es obediencia a Dios también. Pero yo reconozco que tengo ese problema, pastor. He venido luchando con eso. Dios me manda a hacer algo y Dios ha venido trabajando contigo, Rafa. ¿Te fijas cuando tuviste la pérdida? Sí. Cómo Dios te repuso todo en un momentico. Y cómo Dios arregló todo en un momentico. Un momentico. ¿Y qué fue lo más importante? La oración. La oración. Cuando se oró, ahí se abrieron Así es. los cielos. Así es. Pero la oración exige fe. Así es. ¿Y tú crees que fue la oración? Sí, pastor. Y si en ese momento no hubiéramos orado, ¿qué hubiera pasado? Mire, pastor, nosotros oramos aquí y yo inmediatamente, fíjate cómo es la cosa, como es uno del ser humano. Quise hacerlo mi fuerza al principio. Bueno, yo venderé esto y venderé aquello, venderé esto, pero yo consigo ese dinero. Y resultó fue que llegó un momento que entré como en una paz. Que bueno, que Dios haga entonces, porque de verdad nada se vendió, nada. Y entonces la persona que me mandó el dinero, ella estaba allá en el país donde están, allá en Estados Unidos, y entonces ella le están cuidando a sus hijos. Y ella le llevaba el dinero del pago a la señora, pues. Y la señora no le quiso pagar dinero, no le quiso recibir el dinero, el pago. Y la señora le dijo, pero no, yo a ti te lo estaba cuidando, pero para que no me pagaras, pues. Y entonces ella le dice, no, pero recíbalo, no. Entonces ella le dice a la señora, no, mira, toma los reales que yo no te los voy a recibir. Tú tienes familia en Venezuela, ve quién necesita esos reales y se los mandas a un familiar tuyo en Venezuela o a que lo necesite. Y entonces ella ese día se mete por Facebook y se conectó y broma, y entonces estaba Mila ahí metida en el Facebook y le pregunta, mira, ¿cómo están ustedes allá en Venezuela? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Y broma, bueno, todo está bien. Entonces, el que tenía un problema, bueno, es Rafael, que se le metieron en el negocio y broma, y lo robaron y broma. Entonces, bueno, yo quiero hablar con él, mañana cuando venga me lo pasa para hablar con él. Y entonces me dice que le echara el cuento y yo le echo el cuento. Y entonces me dice, mira, parece, esto es increíble. Tú me estás echando el cuento y el dinero que tú necesitas es el dinero que una señora me dijo aquí que no me lo recibió, pues, y me dijo que se lo mandaron a un familiar en Venezuela. Y ese fue el dinero exacto que yo necesitaba, fue el que ella me envió. Fue algo increíble, algo increíble. Y después otros todo el mundo me mandó dinero así de sobreabundó más bien. Y yo, bueno, gloria a Dios. Pero la idea, fíjate por eso precisamente, la idea era que él quería vender las máquinas con las que trabajaba. Sí. Y entonces iba a poner a pasar hambre a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué tal? Ese era lo que él tenía pensado. Pero Dios tenía mejores planes. Así es. Entonces ahí tenemos un problema, la crisis de creencia. ¿Por qué viene la crisis de creencia? Para aumentar la fe. Así es. Dios te va a mover en una situación que tú sepas realmente que tú no la puedes solucionar. Y si es solucionada, vas a saber que no fue por tu propia fuerza. Así es. Así que los encuentros con Dios van a exigir fe, hermano. Fe. Y no podemos aceptar que las cosas se van a caer o se van a destruir. Somos hijos de Dios. Dios buscará la manera y la forma para solucionar tu situación. Así que, bueno,
yo creo que esta clase pues nos pone a reflexionar a cada uno de nosotros en cómo vamos a construir, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será esa? ¿Cómo vamos a construir? O mejor decimos, ¿dejaremos a Dios construir en nosotros? Porque realmente quien hace todas las cosas es Dios. Cuando usted cree, mire, cuando usted cree y pone la mano en Dios, Él lo lleva a lugares que usted se sorprende. Y usted dice, wow. Y no consigues algo y te metes por aquí. Pero en una equivocación te lleva al lugar donde lo consigues. Que uno dice que es una equivocación de uno, precisamente porque es Dios. Entonces es mejor creerle a Dios. Cree que Él está, que Él nos ama y que Él nos galardona. Pero tiene que ponerse en sintonía con Dios. Pase, hermana, aproveche. No se preocupe, tiene medio segundo. Dios le bendiga. En cuanto a aumente más la fe, me he dado cuenta que el Señor me está usando en los dones de sanidad. ¿No suena esto, por favor? En los dones de sanidad, porque cuando, por lo menos el joven que viene, Baleazar, que vino para acá, yo lo vi a él con los ojos muy oscuros y estaba sentado así, y yo estaba orando por una persona que estuviera al lado de la casa porque la zona es muy sola. Y yo lo veo a él y el Señor me dice, tócalo 3 veces sin conocerlo. Le digo, Señor, ¿lo estoy haciendo en mi fuerza o lo estoy haciendo en la fuerza tuya? Hazlo. Y lo toqué 3 veces y le reprendí al demonio de muerte, que él pasó por tantas cosas con un sobrino y tenía una lucha para ir a su casa allá a Huigüe. Entonces me ha puesto el Señor en muchos varones. Yo digo, bueno, Señor, ¿por qué me pones en muchos varones? Que yo me cuido mucho de eso, ¿ves? Porque uno es cristiano, que no lo vayan a ver por ahí en uno hablando con alguien. Ya yo no tengo miedo de eso, porque yo sé en quién creí y quién me manda. Entonces, bueno, he visto pues liberaciones tremendas que me ha puesto, inclusive ahí está, no sé si está ahí, ve, cuando íbamos con el hermano Octavio, yo le decía, vamos a predicar aquí, siento el deseo, y nos poníamos. Eso es aumentar la fe, porque hay necesidad en las almas. Yo quería decirle a ustedes, los hermanos, para que vean que el nivel de fe que nosotros debemos creer es que lo está haciendo el Señor, no lo estamos haciendo nosotros por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que yo le quería dar a la congregación. Cuando me vean hablando con alguien por ahí, no vayan a pensar que yo, o algo así, pues estoy hablando de aumentando la fe en las personas de Jesucristo, para Jesucristo. Yo voy a llamar a 2 personas más y terminamos la clase. ¿Verdad? Para que me digan algo. Ahora no se vayan a parar que me dice, pastor, algo. Auc Alfonso es la primera. Mientras preparabas este estudio y mientras escuchaba esta clase, Dios te habló en algo. Lo que quiero es que me digas algo. Ese algo. Mientras preparaba la lección, pastor, precisamente Dios me habló mucho respecto a la fe y rompió muchos paradigmas. Porque una de las cosas que usted dijo, yo le creo a Dios porque Él fue el que lo dijo. Y Dios no cambia. Él es eterno, muchas veces nos han enseñado eso aquí, que Él trasciende el tiempo y el espacio, y si Dios lo dijo, Él va a estar presente para sostenerlo. Y con respecto de aumentanos la fe, si el Señor me dice que si tengo fe como un grano de mostaza, y yo le digo, Señor, auméntame la fe, no estoy creyendo que tengo lo que Dios ha puesto en mí, que Dios ha puesto en mí lo necesario para llevar a cabo una actividad X, lo que sea, o para enfrentar una circunstancia. Me está pasando ahorita con mi hijo, que no es la gran cosa, pero yo le creo a Dios y yo sé que Dios le puede librar. Él me exigió realmente, hace unos meses para atrás. Lo que pasa es que a veces uno no comenta mucho estas cosas porque
por guardar una persona, me pidió que realmente hablar con esa persona y restablecer mi relación con él. O sea, o sea, decirle, mira, pasó esto, pero yo te perdono, no ha pasado nada, yo te amo, yo sé que tú me amas, bueno, habrán pasado circunstancias. Lo más impresionante de todo, pastor, fue que cuando mi hijo, bueno, se le diagnostica la hernia, hay que operarlo, esta situación económica ciertamente que pasó, sí nos tocó un poco, no tenía medio para hacer los exámenes, y esta persona fue la que me proveyó por completo de todo. Si yo no hubiera creído que fue Dios el que me mandó a hacer lo que hice yo en esos meses atrás, si hubiera dicho, no, tal vez son cosas mías, o si no hubiera creído que eso sí iba a lograr, no hubiera alcanzado lo que meses después, sin siquiera pedírselo yo a esa persona, él me lo da. O sea, a veces no entendemos la trascendencia de las cosas que Dios nos pide, porque no se trata solamente de algo eventual, sino que nos está preparando para cosas por venir más grandes que el Señor tiene para nosotros, pues. ¿Y hacia dónde crees tú que te lleva todo esto? A no tardarme en creerle a Dios y hacer lo que me está pidiendo de una vez. Porque eso fue una de las cosas, muchas cosas, pero básicamente eso, pues si yo no le creo a Dios y no lo hago, ok, tal vez me prive de algo momentáneo, pero no sé qué puerto estoy trancando, que en un futuro en adelante yo necesito atravesar, necesito cruzar, pero yo fui el que no quise activarme para abrir esa puerta. Gracias. Vamos a pedirle a hermano Henry para orar por pastor Henry, para orar por los diezmos y la ofrenda. Y estamos